Hola de nuevo. Nos encontramos en el Instituto de Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy haremos una entrevista al doctor Jorge Valente Flores Hernández. Hola de nuevo, para aquellos que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Hoy, 1 de febrero de 2019, nos encontramos en el Departamento de Fisiología para realizar una serie de entrevistas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos podría decir su nombre, por favor, presentarse? Jorge Luis Valente Flores Hernández, más conocido como Jorge Flores Hernández, nada más. Bueno, nos encontramos hoy de parte de el doctor Eloy, de la clase de Fisiología, para realizarle una serie de preguntas en relación a su trabajo que realiza aquí. Ok, pues mucho gusto y salúdame al doctor Eloy aquí a cooperar y a colaborar. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué estudió y por qué? ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a estudiar? Ok, yo estudié biología inicialmente. Esto fue mi carrera. ¿Qué me llevó a estudiar? Si quieren, dudas existenciales de niño, el problema de la vida. O sea, entender el qué pasaba con ese fenómeno o ese algo. Decían que estás vivo, pero ¿cómo sabes que estás vivo? Hablamos de vida y qué es la vida. Entonces, para mí de niño me entraban muchas esas preguntas y cuando descubrí en la secundaria que existía la carrera de biología, el estudio de la vida, dije, de aquí soy. Claro que mientras di varias vueltas, pero finalmente quedé en la escuela de biología desde 1982. ¿Y qué especialidad tiene usted? Mi especialidad, bueno, primero hice biología, después hice una maestría en el área de neuroquímica, luego hice mi doctorado en el área de electrofisiología. Entonces, básicamente la maestría y el doctorado son en el área de investigación biomédica básica, investigación biomédica. Entonces, recuerdan que la parte básica de la investigación es el conocimiento por conocer. Muchas veces haces un descubrimiento y después lo puedes explotar y hacer cosas, pero la parte central es entender el conocimiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Y de ahí me derivé hacia la electrofisiología y ya específicamente la neurofisiología. La fisiología o el funcionamiento de las neuronas y del sistema nervioso. Okay. ¿Usted cómo nos podría decir que fue su experiencia en la universidad? ¿Nos podría comentar un poco acerca de ello? Bueno, yo vengo de la UNAM, en la Ciudad de México, y mi experiencia como biólogo en la carrera, como investigador, en este caso, los primeros años, pues vamos a disfrutar, aprender, ver tantas áreas del conocimiento, desde el área de, no sé, física, físico-química, química, matemáticas, y de ahí meternos a la botánica, a las fisiologías, a las zoologías. Entonces, ahora es entender el proceso general y después, básicamente, ya meterme y definirme hacia la especialidad de neurobiología. Entonces, mi área es la neurobiología. Y esos años en la universidad, para mí, estaba yo donde donde hubiese gustado estar siempre. Vamos a estar feliz ahí, ¿no? Y continúo ahí. Ya no estoy en la UNAM, ahora estoy aquí en la UAP desde el 2001 opté por este laboratorio. Vine a concursar por la plaza y sorpresa, me quedé aquí, ¿no? Entonces, ya tengo aquí 17 años. Vamos colaborando con la UAP, dirigiendo este laboratorio. Entonces, ¿usted considera importante también el hecho de la pasión que le debe de tener a la hora de dedicarse a cierta cosa, ¿no? Por ejemplo, usted que es investigador, por decir algo, usted le apasiona pues su trabajo, ¿no? Por ello lo hace. Entonces es importante eso, ¿no? Tener definido lo que quiere hacer y saber cómo enfocarlo. Yo creo que diste con una palabra muy importante, pasión. Si no tienes pasión por lo que haces, olvídate. Deja eso y busca lo que sea. Así sea, no sé, me tocó conocer a un muchacho que manejaba su carro, el Uber, y la señora así, ¿no? Muy, oye, ¿cómo sientes trabajando para Uber? Para mí esto me fascina, esto es mi pasión, yo estoy encantado, yo no me movería de aquí. Qué padre, ¿no? Qué padre que lo que está haciendo es su gusto, su decisión, lo que realmente quiere hacer. Y así para cualquier carrera. Si no hay pasión, estás desperdiciando tu vida.
Entonces sí, cuando empezamos a trabajar y empezamos a encontrar ese gusto, ese deseo y sobre todo es apasionarte con lo que haces. Para mí mi trabajo era muy simple. Mis primeras preguntas, yo sé que puedo mover un dedo, pero ¿qué pasa desde mi cerebro hasta el movimiento del dedo? ¿Qué implica? Es algo que lo hacemos, que cuántas cosas hacemos de manera automática. ¿Y qué pasa en el cerebro para poder hacer? A mí me regalaban juguetes de niño. ¿Se acuerdan? No sé, habrán conocido ustedes al tío Gamboín o le habrán sonado. Bueno, es un personaje de la televisión que daba cortitos en Canal 5 en aquel entonces, en donde salía ese cortito en donde hablaba el tío Gamboín de diferentes cosas para niños. Pero tenía una navecita que era un Apolo y lo echaban a andar y era clásico de pilas, ¿no? Y daba vuelta, salía un astronauta, le daba la vuelta y se volvía a meter. Mi padre me regaló uno. No me duró, creo que ni una semana, porque lo desarmé para ver qué pasaba adentro, qué pasaba allá adentro. Y mi pasión era entender ese funcionamiento. Mi padre me enseñó mecánica para entender el funcionamiento de un coche. Entonces, dentro de mis preguntas yo les decía, ¿qué pasa? Tan fácil como mover un dedo. ¿Qué pasa cuando yo decido hacerlo? Entonces, esas preguntas de toda la física, la química, la biología, ¿qué pasa para poder generar algo? Pues a mí me generaba dudas, ¿no? Dudas, y yo quería estudiar, quería entender. Finalmente estoy donde me gusta, la fisiología. Pero de la fisiología, pues me apasionan las neuronas. Y hay una frase que utilizo mucho en muchas pláticas, yo estudio neuronas, una. Y con trabajos toda mi vida me he dedicado a estudiar una población de neuronas. O sea, ese tipo de neuronas. Y yo te puedo decir que tengo, no sé, 30 años estudiando y no puedo entender por completo una sola neurona. O sea, lo hacemos y creemos que ya tenemos todas las cosas de cómo funciona y si le ponemos A va a salir B. Y le ponemos A y sale C. Oye, no puede ser. Hay algo que no sabíamos que estaba pasando. Entonces de repente nosotros vamos a los libros, estudiamos los libros, los abrimos y empezamos a buscar información y creemos que en el libro está, como dicen, la neta del planeta. Todo ahí. Pero cuando te vas a hacer los experimentos, tomando en cuenta una determinada base, una determinada teoría, pues resulta que no es cierto. Resulta que hay algo más que no entendíamos. Y sí, la información que tenemos previa nos permitió llegar a un conocimiento que nos dice, esto no funciona así. ¿Sí? Hubiéramos podido encontrar cualquier respuesta, pero hasta que no vamos conociendo punto a punto qué es lo que pasa para poder integrar toda la información y poder definir todo el objetivo. Entonces es muy amplio y eso a mí me apasiona, ¿no? Ese es mi gusto. Aparte de la pasión, se ve que usted era muy curioso desde pequeño, entonces de ahí también agarró y sí, se fue encaminando. Sí. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué situaciones se dieron para que se dedicara usted a la investigación? Bueno, la primera parte es desde que entré en la preparatoria. Hay una parte muy interesante. Cuando estaba en la preparatoria, los maestros, el maestro de biología y los directores de la escuela donde yo estudiaba me dijeron, Jorge, sabemos que tienes interés en investigación. Me dieron las llaves del laboratorio de física, química y biología. Tenía microscopios, sustancias, aparatos, tenía todo lo que estaba disponible en esa preparatoria. Mis recreos no era de vamos a jugar fútbol, nos íbamos con una bola de nerds, nos íbamos a jugar al laboratorio y teníamos nuestros experimentos y jugábamos y estudiábamos protozoarios en una gota de agua. Esos fueron mis primeros experimentos. Y ver el bicho que está ahí, poderlo estudiar y poderlo mantener, ya daba una cosa. Posteriormente entré a la carrera de biología y en 1984, yo entré en el 82 a la universidad, 2 años después, entro a trabajar a un laboratorio, el laboratorio del doctor Ricardo Tapia, en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Entonces entro a trabajar ahí como ayudante, déjenme hacer algo. Y ya me dieron un proyecto y empecé a trabajar con él. Y eso, empecé a investigar, empecé a entender qué pasaba con ciertas conductas en el cerebro. Ya de ahí me metí a estudiar neuroquímica en ese mismo laboratorio y después
empecé a aprender electrofisiología. Mi área era de neuroquímico y hablar de electrofisiología era otro mundo. Entonces, de ahí tuve la experiencia de empezar electrofisiología como electroencefalografista, ahí en el mismo Instituto de Fisiología. Después me fui a aprender electrofisiología más, vamos a decir, más fuerte, al CIMBESTAB, allá en Zacatenco, en la Ciudad de México. Y después de ahí regresé a la UNAM a terminar mi doctorado. Ya terminé el doctorado, ya que ya tenía todo, me hablan de Estados Unidos, de una universidad que me querían contratar para irme de postdoctorado. Entonces me voy de postdoctorado 3 años a la Universidad de Tennessee en Memphis y después me voy otros 3 años a la Universidad de California, Los Ángeles. Entonces mi vida como investigador ha sido desde siempre. Entonces es mi gusto, ¿no? Ese es ya lo dijiste tú, mi pasión. La pasión de usted. Ajá. ¿Usted considera importante el trabajo en equipo en una investigación o usted es más como de prefiero yo investigar por mi cuenta, yo solo? Mira, yo creo que la parte central, puedo ser especialista en mi área, pero eso no quiere decir que sea matemático, que sea físico, que sea, no sé, ingeniero en computación, que sea, matemático, ya lo dije. Son muchas áreas en donde yo no son mi especialidad. Entonces, si de repente como biólogo me quiero poner a hacer cosas de un físico, pues tengo que estudiar física. Si quiero irme a la profundidad del conocimiento de un matemático, tengo que estudiar matemáticas. Entonces, lo mejor es que trabajar en un equipo en donde cada colaborador se respete a sí mismo y respete a los demás. Entonces, yo trabajo en colaboración con varios laboratorios, en donde de repente planteamos una pregunta, un proyecto, y lo resolvemos con la experiencia de cada uno. Cada quien aporta. Entonces, por ejemplo, ayer estuve en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, allá en la Ciudad de México, porque el Laboratorio de Biología de la Reproducción nos hizo una serie de análisis de laboratorio que ellos tienen toda la tecnología para hacerlo. Nosotros lo podemos hacer, pero si montamos un laboratorio de bioquímica a ese nivel de especialidad, no cabríamos aquí. Entonces, colaboramos en este caso con los bioquímicos de ese laboratorio. La parte de conducta se realizó en la Universidad de Tlaxcala, con un especialista en este caso conducta de la reproducción, conducta sexual. Y estuvimos colaborando aquí, la alumna que estuvo al frente del proyecto, otra doctora de allá, más otro estudiante de doctorado, que es especialista en este caso, los adipocitos. Entonces, son muchas áreas, entonces lo ideal es trabajar en equipo en donde haya una cosa, respeto. Si en un equipo de repente dices, sí, pero yo soy mejor que tú, ya no hay colaboración. Entonces sí, yo aquí trabajo con el doctor Gonzalo Flores, enfrente con el doctor Elías Manjarres, con el director de aquí, Eduardo Monjarás, en donde, oye, es que necesito resolver esto, ok, yo tengo la forma de hacerlo, lo hago. La forma que ellos tienen que resolver para ayudarme a mí en mis cosas, lo hacemos. Entonces es un laboratorio muy grande. Entonces trabajar solo no es muy funcional. Entonces básicamente es el respeto y saber trabajar en equipo, ¿no? Exacto, la colaboración. La colaboración. Estar disponible, ¿no? También para ayudar y que nos ayuden. Y reconocer que alguien sabe cosas que yo no sé. ¿Sí? Yo puedo tener una visión muy amplia desde la biología, pero si quieres, la parte matemática, la parte física. Tengo un colaborador, el doctor Gustavo López, en ciencias químicas, él es farmacólogo, farmacéuta. Entonces, desde la farmacología, de repente, quiero hacer algo, eso se resuelve con tal ecuación, y mira, entendemos esto y esto y esto, y tienes razón. No todos conocemos todo. Entonces, mejor nos respetamos y reconocemos que cada quien puede aportar algo. Y así hemos trabajado. Entonces también entra en parte la humildad, ¿no? Que debe tener uno como persona. Esa es la parte central. Si respetas a los demás, independientemente que te portes humilde, pues simplemente respetas a los demás, ¿no? Si ya de repente eres altanero y crees que eres mejor que los demás, entonces ya no hay respeto. Entonces, el respeto, puedes andar con cara de muy humilde, pero eso no... Sí entiendo la parte de humildad, nos reconocemos entre todos, nos damos valor entre todos,
Sí, a lo mejor muchas veces, no, es que el doctor Jorge Flores tiene mucha experiencia en esto, sí, pero el doctor tal en esto, el doctor tal en esto, y cada quien tiene su especialidad. Claro que sí, humildemente es más bonito, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿cuántas investigaciones ha publicado? Mira, ahorita tengo alrededor de 50 publicaciones internacionales, este, algunos tres capítulos, dos capítulos de libro, que son parte que han ido saliendo de los trabajos. Eh, Hay una parte muy importante de las publicaciones. Quizás toda tu vida hiciste una, pero hay una parte muy importante. ¿Cuántas personas lo citan? ¿Qué tan importante es el trabajo que haces? Nosotros ya sabemos, cada vez que hacemos un trabajo, ustedes en la escuela, ¿y cuál es la bibliografía? Y ya vas y le pones la bibliografía y todo. Bueno, ahí está citando. Obviamente a nivel internacional no dices, oye, es que en el trabajo de la secundaria yo cité a Carl Sagan. Pues ni quien sepa, ¿no? Pero en la parte de publicaciones científicas, yo digo, ¿sabes qué? Para ese trabajo yo utilicé el trabajo de muchas otras personas. Entonces, en el trabajo de todos ellos, cada vez que lo cita, le estás dando reconocimiento a esa persona, para bien o para mal. Porque te puedes decir lo que yo tengo apoyo a lo que dijo tal persona en tal momento, o estoy en contra de lo que él dijo, puedes decir, ¿sabes qué? Yo considero, de acuerdo a mis datos y mis resultados, que este investigador está mal. Y la cita va a aparecer y va a parecer que estás en contra, pero estás tomando en cuenta su trabajo. Entonces, una parte muy importante de la investigación es qué tanto citan tu trabajo. Entonces, si tienes una y tiene 1 millón de citas, pues oye, qué bonito. Pero si tienes 1 millón de trabajos y nadie te cita, vamos, ¿de qué sirve tanto tiempo, ¿no? O tanto tiempo dedicado? Entonces, tengo 50 publicaciones, el reporte en este caso de Internet, del Google académico que nos da la información de las citas, me aparecen 2.500 citas de mis trabajos. Entonces, me llegó una carta muy bonita, o sea, para el ego es agradable, así decir, aquí mero mero. Me llegó una carta donde me dice, doctor Flores, usted está considerado dentro de los 100 mejores investigadores de México. Oye, pues qué padre, ¿no? Le vamos a dar el reconocimiento por estar dentro de los 100 mejores investigadores de México. Ah, pues mándenme el papelito y pues qué padre, lo voy a poner ahí en el baño, ¿no? Y bonito que vea cada vez que vaya al baño, que recuerde, porque no estamos para presumir. Claro que si tú vas a un consultorio médico, entre más diplomas te ponen, más te pueden cobrar. Entonces, mejor. Aquí no, aquí en investigación, vamos, los títulos están guardados. O sea, aquí no estoy diciendo, mira, ahí está mi título para que creas lo que sé hacer, ¿no? Algunos lo hacen, pero bueno, yo no. Una cosa que tengo ahí que me dio gusto, en el 2010 me dieron el Premio Estatal de Ciencia y bueno, me lo dieron muy bonito y el cuadro está muy bonito, entonces dije, bueno, ahí lo dejo, se ve bonito, ¿no? Pero está atrás de la puerta, o sea, no va por ahí. Pero regresando a la pregunta, que se me fue, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántas investigaciones ha publicado? Con respecto al índice de citas, ahí hay una parte interesante. Muchas veces, si citas el trabajo, vamos, si vas a publicar un trabajo, y ese trabajo hay personas que también ya son muy reconocidas, obviamente esto aumenta el número de citaje. Porque te citan a ti, pero muchas veces te citan a ti no porque te conozcan, sino porque conocen a uno de los coautores. Y uno de los coautores tiene una línea muy fuerte en un tema y tú colaboras con algo. Entonces, en 2 de mis trabajos tengo una colaboración con Paul Gringard. ¿Quién es ese cuate? Bueno, le dieron el premio Nobel en el 2000. ¿Han oído hablar de la fosforilación de proteínas? ¿No? Que hay una proteína que toma ATP, le quita un fosfato y se lo pega a otra proteína, una enzima, una quinasa, que se lo pega y hace que cambie el funcionamiento de esa enzima. Bueno, Paul Gringard le dedicó 40, 50 años de su vida a estudiar este fenómeno de fosforilación. Entonces, con la experiencia que él tenía y unos ratones transgénicos que había desarrollado con una cierta proteína, hicimos unas pruebas. Entonces, en 2 publicaciones que tengo, Paul Gringard es coautor del trabajo por toda esa historia. Entonces, el hecho de colaborar con un premio Nobel,
lo citan a él, bueno, pues como el trabajo es mío, ya me citaron también, ¿no? Se aprovecha y se agradece y adelante. Pero sí, entonces las publicaciones tengo 50 y la parte interesante es qué tanto han citado. Bueno, de esos 50 tengo 2.500 citas. Entonces eso ha ayudado mucho, ¿no? Ok, muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿usted tiene algún ídolo, algún personaje que admire? Y si es así, ¿por qué? Yo creo que hay muchos personajes que admiro, ¿no? En conocimiento. Por ejemplo, tengo colegas que de repente me dan información, oye, ¿cómo sabes eso? ¿No? O cierta idea y realmente pues me apoyan las cosas que hago, pero obviamente hay personajes que dices que no puede ser que este ser humano haya desarrollado esta capacidad y este conocimiento y haya integrado todo, ¿no? No sé, podemos empezar a hablar de Leonardo da Vinci. Es un personaje increíble, casi histórico, ¿no? Pero el nivel de conocimiento que desarrolló, ¿no? Muchos matemáticos, Newton con su teoría de la gravitación y todos estos rollos. En la parte de biología, no sé, Lynn Margulis. Lynn Margulis, nosotros sabemos que tenemos a la célula y la célula tiene mitocondrias. Y Lynn Margulis dice que las mitocondrias una vez eran bacterias libres que se juntaron con una célula parecida a una levadura, se juntaron las dos y formaron el primer eucarionte. Ese tipo de conocimiento, ese tipo de cosas obviamente va abriendo o abrió muchas perspectivas al desarrollo de la ciencia. Y de ahí en fuera, bueno, dentro de la gama de la neurociencia, un personaje que es increíble, español, siempre se me cuatrapean los nombres, que se desarrolló, se dedicó a todo el desarrollo gráfico, el desarrollo de pintar a las células, Santiago Ramón y Cajal. Eh, entonces, Santiago Ramón y Cajal, que tomó la técnica de Golgi para poder hacerlo, pero a la hora de pintar, es un artista. O sea, ahorita no hay nada mejor que lo que hizo en el 1900, principios del siglo pasado, ¿no? En cuanto a la anatomía. A la fecha no hay nadie que lo haya logrado. Entonces hay muchos personajes los cuales admiro, ¿no? Ok, y la siguiente pregunta sería, ¿en qué año usted empezó a dar conferencias? Conferencias, tranquilamente desde el 2000, porque empecé a dar conferencias en Estados Unidos cuando estaba yo haciendo mis postdoctorados. Y de ahí en fuera he continuado con las conferencias en diferentes temas, porque por un lado está el conocimiento básico de la experiencia del laboratorio, y la segunda parte es cómo podemos dar esa información al público. Si yo me quedo aquí, voy a sacar mis publicaciones y todo, pero resulta que yo trabajo en un área que tiene que ver neuromodulación y neuromodulación son emociones y emociones son adicciones. Entonces tengo una serie de conocimiento que le puede ayudar a las personas que son adictas. ¿Quién es adicto? Todos somos adictos. A algo. Al conocimiento, ¿sí? A todo lo que usted le quiera, ¿no? Bueno o malo. Y eso nada más es cuestión de cómo lo interpretamos. Pero en ese proceso, a las personas que son adictos a sustancias peligrosas, a sustancias químicas, estas sustancias normalmente hablamos de marihuana, mira, es un adicto de marihuana. Y no sabemos cuál es la emoción a la cual es adicto. Quiere estar acompañado. Nada más quiere estar acompañado, pero como no puede estar acompañado, se siente solo, la marihuana, en este caso los cannabinoides, activan una región del cerebro que me hace sentir acompañado. No es que aquí esté la persona que me está acompañando cuando esté fumando, sino que ya no necesito estar acompañado. Cuando no sé, muchas personas me dicen, no, es que terminé con mi esposo y me siento muy deprimido y ahora ya con esta medicina me ayuda. Pues lo único que buscaba es estar acompañado. Ahora ya está solo, pero ya no se necesita compañía. El problema es que si sigues fumando, pues te vas a quedar solo de por vida, ¿no? Entonces, esas pláticas las empecé a dar para adictos en varias comunidades. Me invitan a grupos a diferentes regiones aquí cercanos de Puebla
a compartir este conocimiento para que las personas sean conscientes de sus emociones. Corriges la emoción, corriges la adicción. Ahora, si entiendes el proceso, resulta que más del 90% de las enfermedades son procesos emocionales. Corriges la emoción, corriges la enfermedad, ¿no? Puedes corregir muchísimas enfermedades, como podemos hablar de Parkinson, esquizofrenia, hipertensión, ¿qué más? Diabetes, que son, si quieren, las enfermedades más fuertes de la humanidad. ¿Por qué? Por un problemas emocionales. Los corriges y es un arreglado. ¿Sí? Obviamente, a las farmacéuticas prefieren vender medicina, ¿no? O sea, no hay negocio en decir, por ejemplo, tú puedes curar a una persona de diabetes poniéndole ciertos ejercicios que no va a gastar nada. Nada, no, o sea, no va a gastar un peso en lo que haga, pero se va a curar de diabetes cuando tome la decisión de hacer los ejercicios, cuando entienda las bases de una serie de principios. Obviamente no va a pagar nada y de repente, oye, ¿cuánto cobras por dar una conferencia de esas? No, unos 50,000 pesos. No, no es cierto. Simplemente es conocimiento que ya se tiene y si tengo la oportunidad de hacerlo y cuando voy y cuando doy seminarios, comparto esta información. Cuando la persona le cae el 20 y decide hacer el ejercicio, ni siquiera tiene que venir a verme. Lo resuelve y asunto arreglado. Entonces sí, hay mucha parte en donde se puede colaborar con la gente para poder aportar en este sentido. Entonces no solamente es el hecho de decir, hablo de la neurociencia, sino cómo podemos aportar a más. Ok, muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿usted está llevando a cabo ahora mismo una investigación? Y si es así, ¿nos podría comentar un poco de qué trata? Sí. Bueno, son varios proyectos. La investigación más fuerte que tenemos en el laboratorio, que podría decir ese es, vamos a llamarla así, muy entrecomillado, mi proyecto, porque de mis alumnos cada uno tiene sus propios proyectos, algunos llegan con un proyecto y doctor, yo quiero estudiar esto. Imagínate, me llegó un estudiante que quería estudiar el efecto de la aplicación de serotonina, de un compuesto de serotonina, a las madres embarazadas para generarles una emoción. Se llama hiperserotoninemia materna. Una dosis elevada de serotonina durante el desarrollo en un periodo crítico del desarrollo embrionario. Resulta que las ratas salen con características de un, si quieres llamarlo así, muy entrecomillado, autistas. Ratas autistas tienen características donde las ratitas se alejan, se separan y están, y se mira, tienes una rata autista, un modelo de autismo. Pero estamos viendo eso, estamos viendo problemas de depresión en animales, bueno, en el caso también ratitas. ¿Por qué? Porque cuando nacieron resulta que durante 2 días de su desarrollo ya postnatal, los separaron de la madre. Y después lo volvieron a poner, pero imagínate, de repente te separan de la madre y, oye, espérame, ¿y ahora qué hago? Cuando era muy fácil de bebé, nada más se le pegan a la mamá, obtienen su lechita, caricias, cariño, feromonas, hormonas, tantas cosas que ni siquiera sabemos. Pero es estar junto a la madre en cierto periodo de tiempo da una característica para el desarrollo saludable de la persona. Bueno, pues resulta que en ese proyecto le quitas a la mamá unas horas, de repente entra el descontrol del animalito, nace, se desarrolla, crece como si nada, ¿sí? Pero después le das una sobredosis de glucosa. Imagínate cuántas personas de repente porque la mamá se fue a trabajar, me sentí separado durante esos primeros días de cuando éramos pequeños. Ya, creces normal. Pero después llegas a la adultez y cuántas veces agarras un refresco azucarado negro, ¿no? O hace rato me fui a comprar mi jugo aquí a la esquina. La naranja es deliciosa, pero es pura azúcar. Entonces te das una sobredosis de glucosa y resulta que esa sobredosis de glucosa, como tienes una predisposición a un impacto emocional de ese tipo, resulta que todo mi cuadro fisiológico empieza a generar un cuadro de diabetes. Entonces, ¿cuántas personas diabéticas hay? Yo creo que es una de las patologías más fuertes en este caso de nuestro país y prácticamente todo el planeta. Pero aquí uno puede ser ese proceso emocional y otro tiene que ver cómo interpretamos el campo energético.
Entonces, esas son dos áreas de alumnos. El proyecto más fuerte que estamos trabajando tiene que ver con el receptor de glutamato, del ácido glutámico en el cerebro, que hay tres grupos de familias, tres familias de receptores. Uno que es muy importante es el NMDA, N-metil-D-aspartato. Este aspartato llega al ácido glutámico, se le pega, el receptor, se le pega y lo abre. Y permite el flujo iónico y permite generar comunicación, aprendizaje. Si no tuviéramos esos receptores no podríamos aprender nada. ¿Sí? O sea, la capacidad de aprender se centra en que ese receptor funcione. Resulta que durante los últimos 30 años se había demostrado que este receptor requería, además de glutamato, glicina, un aminoácido. El aminoácido más simple. Entonces la glicina debería estar presente. Y durante 30 años, porque en unos trabajos dicen unos investigadores que sin glicina el receptor no trabaja, yo empecé a trabajar en 1998 con ese receptor. Y cuando vi que que teníamos que ponerle glicina, le puse glicina y vi la corriente. Y ya, empecé a trabajar con ella. El problema es que la cantidad de glicina que requiere el cerebro para poder activar estos receptores es muy alta. Entonces, no hay una fuente funcional que diga, mira, aquí está la glicina. Si vas a poner una doble llave para activar un sistema, quiere decir que necesitas un sistema de control. Porque si vas a dejar siempre una llave puesta, que sería la glicina, sí, para que el glutamato la active o la active, pues entonces de nada te sirve tener dos llaves. El receptor de NMDA requiere abrirse con este sitio y requiere el glutamato. Entonces nosotros encontramos que la glicina no sirve. O sea, sí lo abre y cuando lo estudias es maravilloso. Hay una analogía que utilizo mucho. ¿Quién es el real? ¿Se acuerdan de Popeye? Sí. ¿Y las espinacas? ¿Quién es el real? ¿El Popeye simple o el Popeye con espinacas? ¿Quién es el real? El simple. Ya es por accidente descubrió que la espinaca lo ponía fuerte, ¿no? Pero bueno, resulta que nosotros aprendimos a ver el receptor NMDA con espinacas. Siempre fuerte, siempre hiperfuncional. Y resulta que las espinacas no se las comen todos. O sea, la glicina está ahí, pero realmente hay otro aminoácido, bueno, en este caso no es aminoácido, es una molécula que es mucho más importante que la glicina como aminoácido, que es la que controla básicamente la comunicación a todos los niveles. ¿Sí? Y es una molécula muy simple, acetilcolina. Entonces, el descubrimiento que nosotros hicimos desde hace casi 4 años, y la primera publicación la hicimos en 2006, en donde demostramos que había algo, que la acetilcolina producía cambios que no se podían explicar con los métodos simples. Entonces, esa propuesta, lo que estuvimos trabajando era demostrar ahora que el proceso de la acetilcolina, una de las funciones más importantes es activar a este sistema. La acetilcolina en el sistema nervioso está súper controlada, prácticamente no hay, pero hay neuronas que producen una respuesta. Entonces, mientras la glicina requiere una molécula para activar el ácido glutámico, requieres 1.000.000 de moléculas de glicina para activar el ácido glutámico. ¿Quién es más efectivo? Con una sola acetilcolina, con una sola molécula activa. Y la glicina requieres 1.000.000. Ahora, la glicina, hay sistemas neuronales que producen glicina. Acetilcolina. Grupos neuronales que producen acetilcolina. Entonces, este proceso está controlado por ciertos núcleos que le permiten al cerebro activarse, ¿no? Si de repente estás trabajando como persona normal y de repente te llegan con espinacas, pues vas a funcionar para resolver el problema que requiere espinacas, ¿no? Entonces, con esa analogía, ese es el descubrimiento más fuerte que tenemos ahorita y estamos en esa fase de terminar de escribirlo para mandarlo a publicar, ¿no? Pero eso implica un pequeño detalle: cambiar la historia de los últimos 30 años de neurociencia de glutamato. Y eso implica darle
en la torre a muchísimos modelos de Sí. fisiología. Porque tú ves, al momento que estudias todas las cosas que tenemos dentro de la fisiología de los neurotransmisores excitadores, básicamente el ácido glutámico, cuando lo ves, dice, no, es que este receptor requiere estas características, requiere lisina. Y el aprendizaje y todo eso requiere todas estas cosas para que funcione. Y resulta que no. Resulta que hay otra historia por ahí que estamos reescribiendo. Entonces se ponen muy interesantes esas cosas, ¿no? Okay. Y la última pregunta ya para también concluir sería, ¿por qué a usted le llamó la atención el estudiar la mente humana? Yo te puedo decir, no estudio la mente. ¿No? No. Porque hay un pequeño problema. Con trabajos con una neurona. Y la neurona estudiamos corrientes iónicas. ¿Y la mente dónde está? La mente no la puedes medir algunas cosas del funcionamiento, pero por más que le busques acá, no la encuentras. ¿Por qué? Porque la mente es una propiedad emergente de la función cerebral. La suma de todas las actividades de las neuronas genera una propiedad que empieza con los pensamientos, las sensaciones, luego los pensamientos, y ya los pensamientos integrados, codificados, generan a la mente. Entonces tú puedes ver un aparato, y iba a tomar ves un aparato, el que sea, ya cualquier persona reconoce un aparato de estos. Hay muchas fotografías en internet ahí muy interesantes, que de repente fotografías del siglo pasado, las primeras fotografías, ves a una persona que está así. Entonces, oye, esa persona tiene un aparato que hace 200 años no estaba. O sea, lo reconoces, pero en aquel momento, si vas en la calle y de repente ves a una persona así, estás no sé, hace 200 años y ves a una persona arreglando con un papel, con una cajita de metal, pues está loco, este cuate está hablando solo, ¿no? Entonces, ¿cuánto conocimiento tenemos que lo centramos de acuerdo a lo que vamos codificando y lo que vamos aprendiendo? Entonces, la parte mental, o sea, entender que la mente es una propiedad emergente del cerebro, ¿sí? Y que tenemos que entender, el funcionamiento básico del cerebro para poder generar una cosa que se llama mente. Pero estudiarlo, podríamos medirle características de procesos mentales. Por ejemplo, un proceso mental, una ecuación, una numeración, ¿no? Aritmética, matemáticas, y de repente ves un libro, lo abres y lo decodificas. ¿Qué son esas? Son letras. ¿Quién las interpreta? Las interpreta la mente. ¿Por qué? Porque aprendió a codificar información, y si aprendió a codificar información, dice, esto significa esto. Ya una vez que tienes esa información, esa parte conceptual, esa propiedad emergente, toma información grabada, la reinterpreta y la entrega, la procesa. Ese procesador de toda la información que vamos adquiriendo, por ejemplo, podemos ver una imagen muy bonita y, por ejemplo, en estas imágenes que están ahí, la que se ve café, con animalitos, es una imagen bidimensional. Pero si tú la ves adecuadamente, con ciertas propiedades, es una imagen que sorpresa, te da una imagen tridimensional. Y cuando aprendes a utilizar tu cerebro para ver esas propiedades, resulta que le estás dando una propiedad extra a tu cerebro que no sabías que tenías. ¿Sí? Cuando de repente te ponen audífonos biaurales y de repente sientes como el sonido brinca de un lado a otro, o te pueden dar por ejemplo, no me acuerdo qué letras eran, creo que era, no sé, te dan por un lado la letra A y por otro lado la letra E. ¿Y qué percibes? Resulta que lo que tú escuchas es la letra I. Y no tiene nada que ver con ni con sino que el cruce de información hace que las ondas choquen, y ese choque de ondas te va a dar una vocal que no te la están dando. En este cruce de información. No recuerdo bien cuáles son las letras, pero de hecho si tú pones a un grupo de personas aquí y otro grupo de personas acá y tú te pones en medio, cuando ellas empiezan a decir una letra y la otra población dice la otra letra, tú estás en el centro oyendo y estás oyendo la letra, en este caso la vocal I. ¿Quién lo interpreta? Oyes hablar a un chino y no le entiendes nada.
Pero cuando aprendes a codificar la información, cuando tu mente la sometes al proceso de aprendizaje, lo codificas y aprendes el chino. Ahora hay una complicación. Toda la información que recibe nuestro cerebro la codifica. Y al momento, por ejemplo, nos dicen, está temblando. De repente se quedan serios. ¿Lo está diciendo en serio o qué está pasando, ¿no? O si está temblando o no. Su cuerpo automáticamente responde, ¿no? Hay un seminario que doy que tiene que ver con emociones y de repente yo saco un cuchillo. Y sabes que tú vas a ser el primero. Y aquí con el cuchillo, ¿no? Pero primero, ¿para qué? No, pues para que me diga lo que hemos estado platicando. Y el cuchillo, para limarme mis uñas, ¿no? Cambia todo. Cómo se interpretan las cosas. Son juegos mentales. Pero resulta que hay juegos mentales tranquilos que nos la llevamos bien y no hay problema. Hay información que recibimos que es directa. Pero ¿cuánta información recibimos que es subliminal? ¿Cuánta información nos está alterando directamente de información que no conocemos? De sistemas de comunicación, cómo me comporto, cómo me manifiesto, eso se va transformando en todo un boom de creencias, de ritos. ¿Cómo los definimos? ¿Cómo los interpretamos? ¿Cómo lo hacemos si de repente, uy, ya me enamoré, ya me encabroné, como dicen en mi pueblo, ¿no? ¿Cuántas emociones sentimos nada más por ver una determinada imagen? ¿Cuántas cosas nos generan miedo? ¿Cuántas cosas nos generan risa? Y de repente tú ves una imagen y mientras una persona está atacada de la risa, ¡ay, híjole, yo no quiero ver eso! Me da coraje. A lo mejor yo río y el otro está llorando, ¿no? ¿Cómo interpretamos las cosas? Y esos son juegos mentales. Entonces, llegar a medir la mente es muy complejo porque depende de creencias, depende de la información que tenemos. Es muy amplio, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por el permitirnos a nosotros el hacer esta serie de preguntas a usted. Realmente fue bastante interesante porque me da a veces también cosas en qué pensar de repente, y que no solo la investigación, algunos los hacen como que pues es aburrido o no sé, o estar encerrado, pero pues a usted se ve que le interesa mucho, la pasión se nota muchísimo, que desde muy temprana edad pues el ser curioso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias a ustedes por venir y ahí me estoy hablando al doctor Eloy. ¿Sí? Eloy. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.